Damos la bienvenida a la doctora Virna Cedeño. Ella fue candidata a la vicepresidencia de la República por el movimiento Pachacuti, conjuntamente con Yacu Pérez. Luego de saludarle, doctora Cedeño, quisiéramos conocer qué le motivó a usted a tomar una decisión con respecto a la segunda vuelta. Usted acababa de salir de una dura batalla con el Consejo Nacional Electoral conjuntamente con su binomio, una definición que no dejó contentos no solo a la tienda de Pachacuti, a un gran sector de los ecuatorianos y que sembró muchas dudas sobre el sistema electoral. Y cuando todos hubiéramos pensado que se encuentra un oasis, un receso en el tema político, sale usted al frente para dar una opinión que va en contracorriente con su binomio y con Pachacuti. Muchísimas gracias por la invitación, estimado Gustavo. Virna está bien, no necesitamos de doctora, le agradecería mucho. Bueno, sí, usted utilizó un término importante que es el del oasis. Efectivamente, a veces podemos pensar que estamos en un oasis y hay que mejor quedarnos tranquilos ahí. Sin embargo, como lo he mencionado, hay cosas en la conciencia de nosotros que debería ser lo que realmente delinee nuestro camino. Y creo que eso fue lo que me hizo tomar un paso que no fue fácil, justamente porque también, como la gran mayoría de ciudadanos, yo creo que tenemos un hastío ante ese sentir permanente de que siempre se manosean nuestras elecciones, o que muchas veces, y es mi sentir, que muchas veces incluso las tumbadas de gobierno y que el pueblo y todo, incluso eso tiene atrás manejos políticos, económicos, que si el interés está en que se tumbe un gobierno, pues la protesta lo conducirá a ellos. Si el interés está, puede haber toda la protesta que quiera y no pasará. Entonces sí, ese sentimiento lo tengo y lo experimenté ahora como binomio de ya. Sin embargo, y también fui una de las que cree y todavía creo en que el día en que nuestro país entienda el, el valor de un voto nulo, pero de un voto nulo dentro de un proceso completo de concienciación ciudadana, también tiene un rol que algún rato deberá hacer. Mi análisis de conciencia me dijo en un momento dado que no se va a alcanzar eso, porque fue mucho tiempo, como usted dijo, una lucha, un tiempo largo tratando de que se abrieran esas urnas y se hiciera una transparencia, y dejó muy poco tiempo, menos de 3 semanas para hacer una campaña por un voto nulo en una estrategia. Para mí todo debe hacerse como en una estrategia, con un fin claro y con pasos. Y sí, no fue fácil, estimado Gustavo, porque ponerme en una posición en la que de repente algunos están de acuerdo, otros no, siempre es más difícil y menos, como dije, tal vez no política o electoralmente correcto o apropiado para cálculos algunos, pero para mí es el paso. Ahora estoy de nuevo como en el 2017 y tal vez como casi toda mi vida que he votado, con esa idea de que debemos como elegir entre tal vez lo que consideramos menos malo. Y he llegado a ese punto y analicé eso y considero que definitivamente no quiero ese modelo del socialismo del siglo XXI que se ha tratado de instalar en nuestra América Latina ¿Qué y es que es para lo que usted, dejó claro. qué es para usted, Virna, lo políticamente correcto, ese concepto? Mire, si estuviera dentro de realmente el concepto de lo que es política, realmente diríamos que ser político es hacer y trabajar por el bien común y servir para trabajar por el bien común. Si eso fuera así, ser políticamente correcto, pues sería hacer lo correcto y lo ético, lo que va para los demás, para el bien común. Lastimosamente, no solo en este tiempo, pero más en este tiempo, he visto que lo que se considera políticamente correcto es lo que de alguna manera es un cálculo de qué se debería, cómo se debería actuar si quiero luego hacer algo, ganar esto, no perder esto, no hacerme atacar, quedarme en un espacio. Y por ello lo puse así, porque mucha gente dentro del ámbito político me recomendó no hacerlo, porque me decían que no era políticamente correcto. Si lo políticamente correcto es quedarnos en lo tradicional de hacer el cálculo personal que prevalezca sobre el cálculo de aquello tal vez idealista o utópico, que es pensar que podemos contribuir, aunque sea con un granito,
a abrir un camino de algo diferente de la política en nuestro país. Eso es lo que yo creo que es lo ético y lo honesto. Y es como estoy actuando. Puede ser errado o acertado, pero va acorde a lo que siento que es lo correcto para mí. ¿Meditó mucho usted para tomar esta decisión? Muchísimo, no se imagina, Gustavo. Muchísimo. Yo realmente tuve que quedarme a solas porque tenía muchas voces alrededor. Tuve que pedir a Dios que me ilumine realmente y que me guíe a hacer aquello que a veces parece en el instante que va a tener muchos ataques o muchas cosas por no estar con la corriente, pero a veces para poder avanzar hay que hacer como los salmones, ir contra la corriente, porque la mayoría de veces yo creo que las decisiones más difíciles, que son las apropiadas, a veces deben ir contra corriente. ¿Y por qué llega usted a esa conclusión? Sin estar convencida de que sea lo políticamente correcto, que puede tener diversas lecturas, pero si usted parte de lo que nos ha dicho, que conceptúa la política como el bien común, de alguna manera nos está dejando entrever que no tiene plena confianza en la candidatura por la cual usted se ha inclinado, la de Guillermo Lasso. ¿Qué le lleva a usted que a sabiendas de que no es la mejor decisión, lo políticamente correcto, sí es la decisión más adecuada para el momento político actual que vive el Ecuador? Justamente, tal vez porque yo he analizado, algunos han dicho que yo no he estado en el ámbito político cuando me presentaba en esta candidatura. Sin embargo, creo que toda la vida he estado de alguna manera participando desde mis ámbitos sociales, científicos. Eh, Cuando sé lo que fue la década de este socialismo del siglo XXI, ni siquiera voy a hablar de un expresidente o de una tendencia nacional. A mí lo que más me preocupa es un modelo internacional y que vi y sentí la impotencia de aquello que a mí me gustaría ver en futuros gobiernos. Me sueño con ver gobiernos, presidentes, hombres o mujeres, que busquen más sabiduría, que transmitan esa capacidad de hacer algo distinto a lo que nosotros incluso podríamos hacer. Ese accionar y actuar que uno diga, wow, quiero aprender de esa persona que está liderando un país, un movimiento, un modelo que hizo abusos, que hay muchas cosas que todavía faltan por transparentar sobre muertes de dirigentes, que se negoció muchísimo de nuestra Amazonía, que no se escuchó a los yasumidos, que yo que estoy en la academia vi la farsa de la academia y de vender algo solo de una manera populista y mercantilista más que de la verdadera educación que es la que yo creo, de un verdadero desarrollo científico, técnico y ver que son farsas. Cuando vemos que el abuso y la falta de libertades fue lo predominante, no quiero eso. O sea, sé lo que no quiero. Sé que lo otro podemos, incluso luego que terminen estos periodos, sentarnos y hablar de aquello que también disiento, estoy en desacuerdo. Yo escribí en el 2017, en las elecciones anteriores, le escribí al señor Lasso también, y casi le escribo lo mismo que le digo ahora, que yo en ese año también votaba, no por él, sino contra ese sistema. Es decir, yo no he cambiado en realidad, sigo moviéndome en esa misma filosofía. Entonces yo creo que además, como lo manifesté, Gustavo, yo quisiera lograr mostrarle a la ciudadanía que es posible hacer algo sin un interés personal. Y por eso he manifestado que no me he sentado con ninguno, no he aceptado conversaciones y no aceptaré ningún tipo de cargo público, porque quisiera que la gente, que aquellos incluso que puedan decir que negocié o que hablaron, puedan alguien en este país comenzar a decir, sí es posible que la gente haga cosas
porque realmente quiere este país. Y si quisiera luego, sí estar y estaré, así como antes escribía, como le dije en otro medio de comunicación, con decibeles tal vez muy bajitos, lograr tal vez con unos pocos decibeles más que he logrado tener en este tiempo, poder seguir defendiendo, poder seguir aclarando, poder seguir diciendo cuando hayan cosas que no son correctas. Entonces me siento algo que es importante, Gustavo, me siento libre para poder defender aquello que, como le digo, acertado, equivocado, considero que es lo honesto, pero este país necesita eso, necesita armonía, Gustavo. Ese tiempo, esos años fueron de una agresividad que sacó ira en el ecuatoriano, que, que, que incluso ahora, cuando se ataca al otro sistema, hay una ira terrible que sale, una violencia que sale. Y yo sí quisiera, tal vez utópicamente, que comencemos a cambiar esa ira por el diálogo, por otra cosa. Y tal vez por eso acepté la candidatura, no tanto por decir voy a ganar la vicepresidencia, tal vez para que se comience a escuchar voces de que los ecuatorianos queremos otra cosa. ¿Qué hacía usted, qué hacía Virna Cedeño durante los 10 años del gobierno de Correa y los 4 años de Lenín Moreno? Realmente como Mire, personaje público a usted se le ha conocido por gran parte del Ecuador, no por todos, por supuesto, sí, más por la candidatura a vicepresidenta. mire, yo lo decía en otro medio hace poco, eh, yo, y no voy a decir yo sola, porque nadie hace nada solo, somos un equipo que ha trabajado muchísimos años en el desarrollo social y cómo las tecnologías deben seguir para el desarrollo. En el gobierno de Correa, nosotros teníamos un proyecto en la penitenciaría de Guayaquil, la Escuela de Acuacultura y Agricultura Social, un programa para rehabilitar y reinserción. No nos daban dinero, ojo, era un convenio con la Dirección Nacional de Rehabilitación, nosotros poníamos nuestros recursos y en el gobierno, cuando comienza, porque estábamos antes de que estaba el gobierno, estuvimos mucho impulsando porque creemos que hay que trabajar, hemos trabajado con niños de la calle, con niños en situación de orfandad o de situación difícil, con comunidades para promover el desarrollo social. Hemos trabajado en América Latina, en Perú, en Brasil, en Panamá, en África, en Camerún, en Madagascar, en Asia, porque creemos, y yo le digo, yo escribía en el diario como columnista en El Universo, es decir, de alguna forma, le digo honestamente, a mí no me ha interesado pasar a la palestra pública como tal, porque creo que a veces, y se lo dije al movimiento indígena antes de aceptar la candidatura, cuando les dije una vez que no, les dije, miren, no me interesa de pronto la candidatura, pero les pongo a disposición del movimiento indígena lo que nuestro equipo puede ofrecer para el desarrollo con la ciencia y la tecnología para el desarrollo social. Y eso estábamos haciendo y lo intentamos muchas cosas, Gustavo, porque yo considero que la verdadera honestidad está en tratar de impulsar y apoyar en cualquier gobierno que esté, si esa gente o ese gobierno tiene ganas de hacer. No podemos ser esa gente que espera que un gobierno no funcione porque es contrario, porque eso es realmente terriblemente egoísta. Entonces, en ese gobierno estuvimos trabajando como toda la vida. Tengo 53 años y el equipo nuestro ha estado, no sé, más de 25 años tratando de impulsar. Fuimos los primeros en montar la maestría de biotecnología molecular en el Ecuador en el año 98 con León Roldós. Fuimos los primeros en establecer la biología molecular para la conservación en Galápagos, primero antes que una Charles Darwin, ecuatorianos montando el primer laboratorio de biotecnología molecular allá. Es decir, mire, nosotros no estamos esperando que un gobierno haga, lo que esperamos es que un gobierno sea honesto, ponga buenas pautas, gestione bien, después lo demás hacemos. A mí no me interesa ni un gobierno, ni un puesto político, estaría feliz con un gobierno que funcione, pero sí Cuéntenos, estamos ahí. cuéntenos su experiencia sobre cómo sintió al indigenismo ecuatoriano. Todos los ecuatorianos, de hecho, tenemos genes, somos Sí. en parte indígena, unos más, otros menos, pero es la enorme mayoría de los ecuatorianos que sentimos
y conocemos de alguna manera el mundo indígena, pero esta cercanía, el hecho de convertirse en una líder, pues no se puede conceptuar de otra manera una candidata a la vicepresidencia de la República por Pachacuti. Esa posición privilegiada de ver desde adentro al movimiento indígena, con sus virtudes, con sus defectos, ¿qué significó para usted? Y quisiéramos que nos hable sobre todo de su experiencia en el ámbito electoral y las discrepancias que se dan adentro. Bueno, sí, efectivamente es una experiencia. Yo había tenido propuestas antes para participar en algún tipo de contienda electoral. Nunca acepté. Cuando vino por parte del movimiento indígena, les digo honestamente, era como algo que iba muy identificado de pronto con esas luchas. Yo creo muchísimo, casualmente en el año 2017, cuando era miembro de la Comisión Anticorrupción, capítulo Guayas, organizamos el juicio popular a Glass, y ahí por primera vez encontré allá personalmente. Y me acuerdo que ahí yo le dije que sería interesante que la estrategia del desarrollo biotecnológico para la agricultura sería muy bueno para las comunidades indígenas, que son las más pobres de este país, es el espacio más vulnerable que existe. Esa fue la primera vez y se lo conversé cuando nos encontramos. Yo creo que para mí el movimiento indígena siempre ha luchado, o sea, como filosofía, por todos, por ellos, pero por los demás. Efectivamente hay virtudes y hay defectos. Tal vez una de las cosas que encontré fue que la construcción de confianza fue bastante un trabajo de convertir, de que tengan confianza en mí como alguien que pues de pronto estaba muy externa. Creo que ese fue un espacio un tanto difícil. Creo que si hubiéramos tenido más tiempo también hubiéramos podido llegar más allá. Yo tengo muchísimo respeto por la diligencia, por la coordinación. Pero lo más interesante, Gustavo, fue cuando recorríamos y nos encontrábamos un aspecto muy importante, es que había un grupo, las mujeres indígenas, con unas ganas con ese sentirse identificado con que una mujer estaba como binomio del movimiento, era muy positivo. Yo creo que el movimiento todavía, como todos espacios democráticos, pues sigue creciendo, deberá seguirse fortaleciendo. Yo tuve también, sí, defendí el punto de que debería haberse, sí, impulsado más, no tanto como Virna, sino lo que representaba la candidatura de Virna, que eran las biotecnologías y un desarrollo importante, y la única candidatura con una mujer que peleábamos en la parte en la punta, ¿no? Creo que ahí no hubo lo suficiente como visibilización tal vez de eso. Pero son esos procesos, ¿no? Yo creo que hay que seguir trabajando. Yo le tengo un respeto y un afecto increíble, real. Por eso fue difícil la decisión, porque yo sabía que era muy difícil el tomar una posición que de pronto el movimiento había decidido, pero les dije también, y se lo dije a Marlon Santi, yo lo decido porque mi conciencia también me dice que ese gobierno anterior atacó, criminalizó, los tildó de terroristas a los dirigentes indígenas, y hubieron muchos asesinatos a dirigentes indígenas que hasta el día de hoy no están aclarados. Ahora, Y yo creo que fue muy solamente difícil. en 8 días estaremos ya con presidente elegido. El próximo día lunes pensamos que habrá claridad. Esperemos que así sea, que no suceda lo de la consulta Ojalá, sí. electoral y que tengamos por lo menos claridad en eso. Mirando al futuro mediato, al futuro cercano, ¿qué le preocupa a usted en términos de protección del medio ambiente en el Ecuador, del extractivismo, de esta criminalización que se hizo de la lucha social, la persecución a dirigentes, persecución a los medios de comunicación, la misoginia, derechos y libertades, temas que usualmente están reñidos en la mayoría de países del mundo con gobiernos de derecha? Y aquí en Ecuador estamos hablando de una opción entre un gobierno, para no ponerle una etiqueta derecha o izquierda, un gobierno correísta y un gobierno de derecha.
Sí, o sea, justamente, ¿no? Por eso son las decisiones difíciles, porque yo en otras circunstancias no votaría por ninguno de los dos, ¿no? Por todos los análisis que usted mismo indica, pero que en efecto, en el caso del socialismo del siglo XXI, pues está demostrado todo lo que usted ha dicho. Toda esa persecución está total y absolutamente demostrada. En el caso del gobierno del señor Lazo hay también muchísimas, como usted mismo lo manifiesta, en términos de esa derecha y de esa derecha que de alguna manera debe entender que si ya está captando algunos votos como el mío y de mucha ciudadanía, no es por esa creer en ellos como esa derecha, que es ese antisocialismo, anticorreísmo del 2017. Yo le digo, hace un momento hablaba con alguien y le dije que tal vez estoy identificando totalmente la línea en la cual yo me voy a estar moviendo, sin tal vez intereses electorales, sin intereses de otro tipo, que ser voces para esa lucha. Yo voy a luchar mucho si llega cualquiera de los que llegue, pero si llega a esa derecha, como usted la refiere del señor Lazo, estaremos ahí porque yo creo que debemos dar voz a los defensores de nuestra Amazonía, que líderes que están ahí luchando y siendo vejados y asesinados tengan voces. Y si hay que unirse hacia ellos, pues yo seré una de las que me una. Creo no solo a nivel del Ecuador, sino del mundo. No podemos dejarlos solos. Nuestra dirigente Guaurani Monte, Nemquino, ella, una mujer que yo creo que deberían ser las voces mucho más escuchadas en nuestros países. Estaremos apoyando más bien, me siento más libre de poderlos apoyar a ellos contra cualquiera. Es decir, yo no le he dado un cheque en blanco ni una hoja en blanco a un gobierno. Simplemente, como le decía, correcta o equivocada, prefiero uno de los males a ese otro mal que no, definitivamente no lo quiero. Escuchándole, creo que coincidimos, y aquí perdonen el plano personal, pero coincidimos en creer en las libertades, en los derechos, y en función de esto hemos aprendido también a ser respetuosos en cuanto a la elección, que se vote Sí, por quien exacto. cada uno tenga en su conciencia, haciendo su evaluación, y allí está también el voto nulo. En la libertad de elegir de los ecuatorianos es importante y ojalá realmente se le ejerza y se le respete, sobre todo, tras las Sobre tristes todo. experiencias con el Consejo Nacional Electoral. Pero en esta parte final quisiera dejarle a usted con su reflexión, aquella que le ha llevado a salirse de ese ejercicio que ha hecho Pachacuti, que ha hecho buena parte de sectores de izquierda, de sindicatos, de movimientos indígenas, en el sentido de que votar nulo no es la mejor salida, la mejor decisión para estas elecciones. Primero, porque como le digo, no creo que se haya hecho una organizada campaña para el voto nulo, en el sentido de poder explicar y llegar a una mayoría de ciudadanos, es decir, no va a tener ese impacto. Segundo, incluso la gente no conoce que el voto nulo no es considerado voto válido, que quiere decir que cuando veamos un resultado y un porcentaje, simplemente se obviará ese voto que algunos consideran que lo quieren visibilizar como una rebeldía, será borrado porque el voto válido, porque no está incluido el voto válido. Y finalmente, y creo que es lo más que también lo analizo mucho, es que también está siendo utilizado el voto nulo por el socialismo del siglo XXI, que quiere que aquellos votos que no se vayan con ellos, porque seguro muchos no votamos por ellos, tampoco se vaya por su contrincante. Así que también está siendo manoseado, manejado y presentado como una defensa del voto nulo por parte del movimiento indígena, cuando es también parte de ese mismo correísmo para poder engañar. Es parte del engaño también. Entonces, Una opinión final suya sobre aquel mensaje que dio el día sábado el señor Jaime Vargas, que ha sido refutado por el resto de dirigentes de la CONAIE y por importantes líderes indígenas. realmente para mí
es lamentable ver que una persona, por intereses personales, pueda traicionar toda una lucha y toda una historia. Aquella gente que está muriendo, defendiendo sus territorios, defendiendo la Amazonía, no solo por ellos, sino por todo un planeta, que están ahí luchando sin poder ser escuchados, y que en un gobierno además no se escuchó a los ya unidos, que esté simplemente siendo parte de y traicionando a eso, creo que es lamentable y la historia lo juzgará. Gracias, Virna, por habernos atendido. Muchísimas gracias, Gustavo, por invitarme. Pasé muy bien. Declaraciones de la doctora Virna Cedeño. Ella fue candidata a la vicepresidencia de la República en binomio conjunto con Yacu Pérez. Nos vamos a una breve pausa.